damas y caballeros, cordial saludo tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su mundo mágico, la teoría de la construcción. Hoy acercándonos al esfuerzo máximo, que vamos a hacer un esfuerzo máximo para poder entender más sobre las estructuras, un acercamiento diferente, que haya una luz diferente, por favor, en las estructuras. Y como en este momento surge este rayo de luz que se mete, entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hablar del esfuerzo que hay que hacer. Cuando te dicen haz un esfuerzo para entender, haz un esfuerzo, es como que lo dicen buscando algo, buscando formar, buscando hacer fuerza interna. Haz un esfuerzo, una fuerza interna. No te van a decir haz una fuerza interna, opa. No te van a decir haz una fuerza interna. No, haz un esfuerzo. Se traduce todo en fuerza interna. Que, sí, está contrarrestando con las acciones exteriores. Entonces a esto mismo nos estamos acercando a una estructura, una fuerza interna que contrarresta, digamos, una acción externa, que se me cayó el lápiz, cayó verticalmente. Una tensión fue una consecuencia inesperada. Ok, ocurrió una acción inesperada. Ahí hay que pensar en cómo se contrarrestan estas acciones. Digamos que en una estructura pueden ser acciones internas o externas. Siempre debe haber un equilibrio, digamos. Se me cae, ya no hay un equilibrio, solamente está el lápiz en la mano, en la oreja izquierda. Entonces, venga. Y sí podemos hablar del esfuerzo, que vamos a hablar de una acción, no, que uno hace una acción internamente procurando que una acción externa que no haya un sometimiento, sino que haya un cordial equilibrio, como la que hay en este momento en oreja izquierda y derecha. Vemos que las dos tienen ese soporte, están soportando. ¿Qué puede ser un esfuerzo? Ya sabemos que es una fuerza interna. ¿Qué más puede ser? Dicen que es una magnitud de la física. Una magnitud física que mide fuerzas que han sido aplicadas. El esfuerzo es esa magnitud física que mide fuerzas aplicadas. Ah, pero por unidad de área. Hágame el favor. Unidad de área, por una parte. Por otra parte, la fuerza que ha sido aplicada. Un esfuerzo. Una fuerza que ha sido aplicada ¿en dónde? Pues en una unidad de área, más que todo longitudinal. Es una unidad de área, sí, pero nosotros estamos en una estructura, necesitamos hablar de estructuras, hablemos de inmediato de unidad de área longitudinal. Entonces el esfuerzo normal puede ser un esfuerzo también promedio, porque lo normal es que haya una continuidad. Entonces el esfuerzo normal es una continuidad, no hay accidentes, no hay sorpresas, entonces es continuo. Y esta fuerza se aplica sobre un área o una sección. Entonces siempre nos van a hablar de secciones transversales. ¡Ting! Sección transversal. Entonces ahí ya cambia porque hay una dirección nueva que genera 90 grados. Sección transversal, ya sabemos cuál es el ángulo que se forma. Entonces los esfuerzos se están ubicando entonces en una unidad de área longitudinal. Se están haciendo también como estas magnitudes de fuerza sobre el área aplicada, que ya sabemos que sí, es longitudinal. Entonces, ¿qué más es un esfuerzo? Si van a hablar de unidades de áreas longitudinales, entonces el esfuerzo longitudinal también existe. Existe el esfuerzo longitudinal. ¿Y qué con esto? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Pues que hay tensiones.
hay una tensión. Puede ser una tensión unitaria, pero existe la tensión. Tensión para aplastar, no para alargar o para cortar. Y está generando una tensión. O también se va a hablar de una compresión. Se va a comprimir. Va por medio de una tensión, se puede alargar o se puede comprimir. Una variación en la longitud de un cuerpo. Entonces existe, gracias a ese esfuerzo longitudinal, llegamos a una variación en la longitud. Bueno, la dimensión de la estructura, bueno, la longitud de un cuerpo. Y una variedad, y hay una variación y hay una longitud de donde se parte, de la longitud original. Entonces siempre nos van a hablar de el esfuerzo de la tensión. ¿Qué es esto del esfuerzo de la tensión? ¿Qué es esto del esfuerzo de la compresión? Entonces, pues la consecuencia es que se representa por medio de un alargamiento. Se representa como por medio del acortamiento. Y esto para tener en cuenta la unidad de medida, la unidad del área de longitudinal. Por ahí vamos. Eso es el esfuerzo, pero de ahí venimos y hacia allí vamos, porque también vamos a profundizar un poquito. Un esfuerzo, por favor. Ya, hay tipos de esfuerzo. Son 5 tipos de esfuerzo que tiene una viga. Ay, pero es que para hablar de esto, primero vamos a enfocarnos en lo que es el esfuerzo. Que las cargas existen. Sí, las cargas sí existen, ya sabemos. Que son esas fuerzas que actúan sobre las estructuras, sí. Cargas existen y que deben soportarse en las estructuras, sí. Y producen elementos llamados fuerza, ¿ok? Y que tratan de deformar los cuerpos, sí. Hay un efecto estático, listo, hay un efecto estático y por medio de este también se puede modificar un estado que está en reposo, pero está en un estado continuo de reposo. Entonces puede estar en movimiento, un movimiento constante. Está en reposo, no hay variación, pero hay un efecto estático y hay un efecto también dinámico. Como para partir hacia donde vamos. Tenemos que hay un esfuerzo máximo. ¿Para qué? Para hablar de cargas en una estructura. Para hablar de cargas bidimensionales, ¿qué hay que hacer? Imaginarnos una vertical, una horizontal. Y la tercera que puede ser imaginaria, la que reúne, ¿sí? La hipotenusa, que reúne el eje vertical con el eje horizontal. Ahí empieza lo que es la carga bidimensional a efectuar una operación, porque la tercera, la vencedora, pues está en cero. Entonces van a partir con la idea de que la tercera, que no es ni la vertical ni la horizontal, sino la tercera, va a partir con el número cero, con un esfuerzo cero. Entonces va a partir con la idea de un esfuerzo igual a cero. En el punto crítico, la mitad del mayor diferencia, una diferencia mayor entre los dos esfuerzos principales, un esfuerzo vertical y un esfuerzo horizontal. Bueno, ¿y qué más tenemos? Entonces, con respecto a lo que es un esfuerzo, tenemos que hay un esfuerzo máximo y también que hay un esfuerzo máximo permisible. Obviamente ya está todo descrito, que es el límite al cual se puede llegar, listo, para no deformarse. Bueno, eso es lo más sencillo del mundo de explicar. Pero, ¿cómo se va a representar? Tenemos que un esfuerzo máximo permisible va a estar en fracciones. Corresponden al límite interno, ¿sí? De fluencia. Ellos llaman un límite interno de fluencia, en donde hay un esfuerzo de fluencia. Entonces nos estamos entrometiendo como si estuviéramos haciendo un zoom in, ¿a qué? Al esfuerzo. Para escoger una sección, tendríamos que entender cuál es el esfuerzo máximo permisible. Entonces ya hablaríamos de una sección donde hablarían de fracciones.
y donde estaría involucrado lo que es el límite interior de fluencia. Entonces ya hablan del esfuerzo de fluencia. Entonces ya nos estamos involucrando en estos conceptos. O también de un esfuerzo mínimo. ¿Cuál es el esfuerzo máximo? ¿O cuál es el esfuerzo mínimo? Que se está especificando para el hecho de que ocurra una ruptura o para que ocurra una tensión. Eso es. Usted puede escoger el esfuerzo máximo permisible, el esfuerzo mínimo especificado para evitar o para generar una ruptura, para generar una tensión. A esto nos estamos acercando. Tenemos entonces que la idea va por ahí. Es un esfuerzo máximo, mínimo, y que el esfuerzo máximo habla del esfuerzo de fluencia. Y también me estaba faltando esta otra información que les voy a dar. La fuerza cortante y la fuerza correspondiente al momento de flexión. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Que hay un esfuerzo que es cortante. ¿Cómo hacer un esfuerzo cortante? Bueno, es un esfuerzo normal. Ya. ¿Cuál es un esfuerzo normal? Un esfuerzo cortante. ¿Qué es lo primero que a uno le demuestran cuando está en una línea continua? Un corte. ¡Pa! ¡Pa! Le metieron su corte. Ya se pierde la continuidad. Ya no hay linealidad continua, sino que hay un corte. ¡Pa! Eso es lo normal. Una fuerza cortante, algo normal. Una fuerza interna. Un Es el materialismo, bueno, es para equilibrar fuerzas externas, externamente, para garantizar el equilibrio de todas partes, de todas las partes. Entonces, cuando hay un esfuerzo normal y genera que una fuerza cortante, ¡pa! ¿Qué pasa con el equilibrio de las fuerzas externas? ¿Qué pasa con el equilibrio de todas las partes? Pues se corta, pasa a ser entonces una sección transversal. Digamos que ¡pa! Hay una luz, ¡puf! Entra por ahí la luz. Mira cómo entra por ahí la luz. Hubo un corte, ping, entró por ahí la luz. El rayo de luz nos muestra una sección transversal. Ok, imaginémoslo en una estructura, una placa perpendicular al eje longitudinal. Eje longitudinal y aparece una placa perpendicular, formando ya el eje en 90 grados. Y aquí ocurre lo que sobre el cual produce la flexión. ¿Y por qué van a hablar ahora de flexión cuando estaban hablando del esfuerzo máximo y mínimo y el esfuerzo cortante? Cuando se genera un esfuerzo cortante, un esfuerzo normal, van a entrar a hablar de un momento flexionante. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Quién me va a explicar esto? Que una fuerza cortante o una fuerza normal van a venir a hablar de un momento, de repente, del momento flexionante. ¡Pum! ¡Pa! Le meten a uno ahí el momento deflector, el momento flexionante. Pues resulta que es un momento, el momento flexionante, ¿qué es? Es un momento de fuerza resultante, o sea, ya ahí se está hablando de un resultado. Entonces, ¿qué es el momento flexionante? Es un momento de fuerza accionada, no, es un momento de fuerza resultante, es el resultado. Y hubo una distribución de tensiones, además, distribuye tensiones sobre ese eje, sobre esa sección de transversal. Claro, todos entendemos lo que es una flexión. A todos nos dijeron, hágame una flexión. ¿Qué es esto de la flexión, weón? Dame una flexión, weón, dame 20. Bueno, hágame una flexión, le decían a los muchachos. Esta es la consecuencia de una misma contracción. Primero está la contracción, luego está la flexión. Todo esto habla del soporte. Bueno, en el cuerpo humano, imaginémonos el muchacho haciendo la flexión. ¿Qué está pasando con sus fuerzas laterales? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando hacen una flexión?
Pues mira, es un movimiento que se está produciendo en el cuerpo. Un movimiento en cualquiera de las partes de los huesos, no importa. Puede ser un solo hueso, no. Son una parte del cuerpo que se está moviendo y aproximadamente en una dirección y que es paralela al plano, bueno, cenital. Entonces por eso es el movimiento de los muchachos cuando doblan los brazos para arriba y para abajo. Eso es lo que todos conocemos como dame una flexión. Y que entonces la flexión es la consecuencia de una contracción. Contracción de los músculos. A eso nos estamos acercando. A todo lo que viene cuando hay un momento flexionante. Primero hubo un corte o una fuerza normal. Primero hubo una fuerza normal o un corte. Luego vino el momento flexionante o el momento flexor. Y esto generaría entonces el resultado de una fuerza, el momento de una fuerza, el resultado de un momento de una fuerza. A eso nos estamos acercando, hombre, a la flexión. Mira, es esto lo que quiero decir. Pasamos de el concepto de esfuerzo en una estructura para poder ir involucrándonos en la estructura a partir del concepto de esfuerzo. A partir de ese esfuerzo en la estructura, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde pensamos llegar? Hágame el favor. Mira, es que podemos hablar del esfuerzo cortante como un destino también. El esfuerzo cortante, pues está siempre involucrado. Es como el resultado de aplicar dos fuerzas paralelas. Entonces está siempre muy importante aclarar qué es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es el resultado de aplicar dos fuerzas paralelas a una superficie. El esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante es el resultado de las tensiones paralelas, ¿sí? Es el mismo ejercicio que estamos haciendo, que al muchacho le dicen, hágame flexiones. Es el resultado de las tensiones paralelas y el esfuerzo interno, bueno, a una sección transversal relacionado a una viga. Lo estamos relacionando a una viga, ¿sí? Hay un esfuerzo cortante relacionado a un corte, que es una fuerza normal, relacionado a un corte, relacionado a un instrumento como si fueran unas tijeras, un corte tipo cizalla. Cizalla es unas tijeras. Hagamos un corte normal. Bueno, hagamos un corte tipo cizalla, que con las cizallas pues son unas tijeras. Se genera entonces esa cortadura. ¿Y qué pasa? Pues que hay un esfuerzo cortante en una viga. Y bueno, la viga, como la podemos observar acá con todo su resplandor, pues lleva siempre la viga unos esfuerzos. ¿Cuáles? Compresión. De la compresión resulta la flexión. Pero bueno, compresión, tracción, flexión, torsión y otro que sea cortante. Así es. Es el resultado de una acción, de una fuerza vertical. Oiga, que el esfuerzo cortante en una viga es el resultado de una acción, de una fuerza vertical. Y que van a actuar en una acción por una viga, pues que tienden a cortar la viga por medio de una acción. Y ya. ¿Para qué más? Bueno, es que tendremos que analizar lo que es la viga y los esfuerzos a la viga. Nos estábamos acercando de todo un poquito gracias a los segmentos de la viga y a su unidad, o a los segmentos que produce una viga, o a las secciones que produce una viga, porque hay acciones cortantes, acuérdense, cortante, como si le metieran un machete, machetazo, entra el rayo de luz. ¿Por dónde? ¿Por dónde podría entrar ese rayo de luz?
Pues es que hubo una acción cortante y era una acción normal, aparentemente. Un esfuerzo también de cizallamiento. A eso han llamado esfuerzo de cizallamiento. No es cizañamiento, no hay cizaña, no es cizañamiento, es cizallamiento con doble L. Un esfuerzo cortante lo han llamado esfuerzo de cizallamiento. Una fuerza que actúa como paralelamente, una fuerza que actúa como, bueno, una fuerza paralela. ¿A cuál plano? Al plano original, una fuerza paralela que actúa al plano original. Eso es el esfuerzo cortante, una fuerza que actúa paralelamente al plano que lo está resistiendo. En cambio, la diferencia con tensión, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo tensionante o de compresión? Ay, está oliendo a tinto quemado. Bueno, y ya estamos hablando mucho de este tema, por eso es que huele a tinto quemado, muchachos, entiendan, espero que lo entiendan. Voy a tomar un poquito. Listo. ¿Cuáles son los esfuerzos que actúan en las vigas? El esfuerzo del cizallamiento, entonces lo entendemos como un esfuerzo cortante, como un esfuerzo normal. ¿Y cuál es la fuerza que actúa en él? Una fuerza paralela. ¿Paralela sobre qué? Sobre el plano que la está resistiendo. En cambio, la diferencia que hay con el esfuerzo de la tensión, ¿cuál es? Que el esfuerzo de la tensión es una fuerza que actúa pero normal, una fuerza normal, por favor, al plano que la está resistiendo. Al plano que la está resistiendo, por favor, una fuerza normal. Para poder hablar del esfuerzo de tensión, vamos a hablar de una fuerza normal. Si vamos a hablar del esfuerzo cortante, tendríamos que hablar de una fuerza paralela. Oiga, qué curioso. Oiga, qué curioso. Si vamos a hablar del esfuerzo de la tensión, tendríamos que hablar entonces primero de una fuerza normal sobre el eje, sobre el plano que lo está resistiendo. Una fuerza normal, por favor. ¿Para qué? Para hablar del esfuerzo de la tensión. En cambio, vamos a hablar del esfuerzo cortante. Entonces, vamos a hablar necesariamente de una fuerza paralela respecto a que al eje, al plano que lo está resistiendo. ¡Ah, qué bonito! Oye, qué bonito. Y de ahí podríamos también otra vez hablar de la flexión, momento flexionante. Pero si la flexión es la consecuencia de una compresión, entonces se puede determinar que la fuerza cortante interna y el momento flexionante o flector interno están sí en las vigas. Qué bueno que estén en las vigas, ¿no? Se afirma que se... No, entonces sabemos eso. Esa es la diferencia principal. ¿Podemos entender esto sí o no? El siguiente punto, ¿sabe cuál era? Ah, se me volvió a caer uno de estos días, no se me volverá a caer. Entonces tocaría calcular el esfuerzo cortante. Oiga, calcúleme el esfuerzo cortante para esta sección de la viga. Para que no se me vuelva a caer el esfero de la oreja, toca calcular. Esta parte la vamos a calcular, esta sección la vamos a estar calculando. ¿Cómo vamos a calcular el esfuerzo cortante? Entonces ahí vamos a hablar de un valor máximo. Un esfuerzo cortante con un valor máximo. Es que como que se define una sección, un territorio, una partecita. Entonces ahí, ¿cómo se va a calcular este esfuerzo cortante? Gracias a este valor máximo que hay en este segmento, en esta sección. Y este esfuerzo cortante va a estar dividido entre el área. Se va a estar dividiendo entre el área del alma. Ellos llaman el área del alma. Bueno, esto ha sido un recorderis muy simpaticón. Una estructura, por favor, habla de todo, un poquito.
Son estructuras de concreto, son estructuras y la resistencia a las fuerzas horizontales. ¿Cómo creen que vamos a hablar de que una estructura y su resistencia a qué? A las fuerzas horizontales. Ah, bueno, nos vamos a acercar a eso, listo. ¿Qué es la capacidad de la carga de un muro? ¿Cuál es la capacidad de carga de muro? La capacidad de carga de un muro está determinada por la resistencia, primero, de los materiales. Resistencia a los materiales. Resistencia a los materiales, primero. ¿Para qué? Para la capacidad de carga de un muro. ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene un muro? Pues tendríamos que ver la resistencia que tienen los materiales. Tendríamos que ver cuál es la capacidad de soportar tensiones. Ah, bueno, soporta tensiones. Ah, bueno. ¿Cuál es su capacidad realmente de soportar tensiones? ¿Cuál es su resistencia en los materiales? ¿Cuál es su capacidad de soportar tensiones? Bueno, entonces existe esto, que en las estructuras también están las resistencias que están resistiendo ¿qué? Fuerzas, en este caso fuerzas horizontales. ¿Y de qué dependen? Pues dependen de la rigidez de los elementos horizontales. Depende de esta rigidez que tenga esta viga o este techo o este suelo. La rigidez de estos elementos horizontales. Y cuán, cuán rígidos van a estar. ¿Para qué? Para transmitir fuerzas. ¿Cuán fuertes van a estar para poder transmitir fuerzas horizontales? Ya sea desde un punto tal como un elemento vertical. ¿Desde dónde? Desde este punto vertical, que puede ser un punto, un muro vertical débil o un muro vertical fuerte. Puede ser un tabique, que puede ser débil, o puede ser un muro resistente con doble porción de resistencia. Puede ser. Puede ocurrir que la estructura se apoye en elementos verticales, pero estos elementos verticales pueden ser débiles o súper fuertes, porque tienen alta resistencia o porque tienen poca resistencia. Si se van a apoyar en un tabique, pues de pronto hay poca resistencia, pero si se apoyan en unos que tengan ya recubierto mayor soporte lateral, entonces ocurrirá distintos resultados. ¿A qué llamamos nosotros un diafragma? Porque van a hablar ahora de diafragmas. Bueno, es que lo que pasa es que los miembros que son horizontales en las estructuras también los pueden llamar diafragmas. ¿Cómo así? Sí, esto es Big Vaporub. Esto es Big Vaporub, esto es fácil, muchachos. Big Vaporub no es otra cosa. Esto es fácil, entonces el diafragma hace parte de los miembros horizontales. ¿Y qué pasa con los miembros horizontales? Digamos acá una pared A. Pared A. Parten del muro A. ¡Pum! Y se trasladan, actúan sobre este muro. ¡Pum! Sí. Y se trasladan, transitan por acá. Transitan por este suelo rígido. ¿Y de dónde llegan? Llegan a este otro muro. Parten del muro A, transitan por este suelo B y llegan al muro C. Sí, eso es lo que ocurre realmente. A eso han llamado diafragma. ¿Cómo así? Explícame qué es esto del diafragma. Mira, pues hay muchos diafragmas. ¿Anticonceptivos? No, no vamos a hablar de los anticonceptivos llamados diafragmas. Vamos a hablar de los diafragmas de fuerza cortante. ¿Sí? De momentos flectores y de fuerzas cortantes. Comportamientos de vigas. Estamos acercándonos al comportamiento de las vigas, de las fuerzas cortantes, de los momentos de flexión para un modelo de carga. Oiga, un modelo de carga, eso suena bonito. ¿Cómo va a ser un modelo de carga? Bueno, es que las cargas mmm, están por unidad longitudinal, ¿no? Y como ya habíamos explicado, pues repitamos. Es como un constante, es como la constante sobre la viga.
Lo constante es que haya una carga distribuida, pero ¿cómo? Uniformemente. Dicen ellos, una carga uniforme, distribuida uniformemente sobre toda la viga. Oiga, y le tengo una definición de viga que seguro le va a impactar. La viga la han llamado barra en forma prismática. Hágame el favor. Barra en forma prismática, larga, recta, con una sección transversal. Entonces ya están diciendo que la viga necesariamente tenga una sección transversal. Uy, ya la casaron con una sección transversal a la viga, la pobre viga. Una barra en forma prismática. Sí, claro, larga o corta o recta. A eso nos estamos acercando, sí, a eso. A conocer el comportamiento de la estructura, a conocer la viga, más que todo a las fuerzas cortantes, más que todo al momento flexión, más que todo a un comportamiento de viga, para ahí entender cómo es el modelo de carga. Vamos todos a la carga, porque dirían, vamos todos a la carga. ¿Cuál va a ser entonces la distribución de fuerzas cuando digan, vamos todos a la carga? Vamos todos a la carga. ¿Cuál es la distribución de fuerzas? ¿Cuál es el momento a lo largo de la viga? ¿Cuál es ese momento que dicen todos, vamos todos a la carga? Todos tensionados, todos en un solo sentir. Todos a la carga. Y a esto nos estamos acercando, a esa introducción como de fuerza cortante, a esa introducción como de momento de flexión, como un comportamiento de viga, como un modelo de carga. A eso nos estamos acercando, como si fuera una estructura de resistencia. Que hablaría entonces de las fuerzas horizontales, y hablaría entonces que depende de qué tan rígido es ese elemento horizontal, llamado viga o suelo o techo. Y por eso hablamos del diafragma, porque el diafragma son estos miembros horizontales que parten de un muro. Ya saben que puede ser un muro vertical, sí, pero débil o fuerte. Y transitan las cargas sobre el suelo y llegan a otro punto, que es otro muro, al cual es el destino. Bueno, puede ser entonces un muro interno que llega a un muro externo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Venga, entonces, hay rigidez necesariamente en estos aspectos. Sí, deben hablar de esa rigidez para soportar tensiones. Sí, como no va a haber rigidez. Dame el favor si no va a haber rigidez. ¿Y qué si son muros de carga? ¿Y qué si son muros de ladrillos o son muros de bloques? Pues esto es más que todo la construcción. Y más que todo, más que una construcción, es como una estructura. Y su misma resistencia, a lo cual nos estamos acercando. En el siguiente video podemos hablar un poquito de lo que es la estructura y su acercamiento a las fisuras o a las grietas. ¿Y cuál es la diferencia entre fisura y grieta? Qué bueno, puede ser. Vamos entonces con ello. Todos a la carga. Que no se nos caiga nunca el esfero de la oreja. Necesitamos que el otro esté acá. Que haya un equilibrio total en la estructura. Muchas gracias a todos. Sigan adelante.